Aristóteles es hombre, segunda premisa, también verdadera, la conclusión lógica es de que Aristóteles es mortal. Obviamente, porque siendo hombre es mortal, y si ya dijimos que el hombre es mortal, entonces Aristóteles es hombre, es mortal. Definitivamente, todo es verdad. Pero, ¿cuál es el problema que surge en este modelo lógico? Puede ocurrir que alguna premisa sea falsa. Puede ocurrir que alguna premisa sea falsa, lo vuelvo a repetir. Y de esa manera la conclusión caerá siempre en un absurdo. Podemos, por ejemplo, ¿no? Usar premisas que no son realmente ciertas y que nos lleven pues a conclusiones que sean negativas, falsas y que sean completamente absurdas, ¿no? Por ejemplo, aquella premisa contraria a la que hemos dicho, que diría lo siguiente: Aristóteles es hombre y los hombres son inmortales. Aristóteles es inmortal, ¿no? Dígame usted, ¿los hombres son inmortales? Por supuesto que no. Sin embargo, al ingresar una premisa falsa dentro de la maquinaria lógica, obtenemos inmediatamente, casi inmediatamente, una respuesta falsa. Entonces, el método lógico que va a analizar la norma jurídica considera pues este parámetro. Las leyes no pueden contradecirse. Las leyes no pueden empezar, ¿no?, con afirmaciones verdaderas para concluir con afirmaciones falsas. Una ley no puede plantear considerandos y premisas que sean equivocadas o que sean faltos a la verdad, porque inevitablemente las consecuencias, los efectos y las conclusiones serán también completamente falsas. Los preceptos que rigen una norma, los considerandos que fundamentan una ley, tienen que ser necesariamente verdaderos. Los razonamientos que van a amparar, ¿no?, la promulgación de una ley cualquiera, estoy hablando de cualquier ley, de una ley pequeña como la emitida por un municipio local, hasta una ley, ¿no?, emitida desde el gobierno central, como sería un decreto supremo o un decreto legislativo. Estoy hablando de toda clase de ley, de todo rango de ley. Si una ley tiene un considerando equivocado, falso, o una premisa que definitivamente pues no refleja la realidad, la verdad, la conclusión será equivocada. La conclusión será medio chueca, media torcida. Y obviamente, cuando interpretamos una ley, debemos ver esa lógica. Tiene que haber coherencia. Creo que ese es el mejor adjetivo que podemos usar. Toda ley tiene que ser coherente. Y obviamente ahí el método gramatical no nos va a poder ayudar, ¿verdad? Obviamente el método literal gramatical no nos va a ayudar, por el contrario, nos va a hacer un daño. Porque no vaya a ser que ante una ley, porque está escrito así, pues así lo voy a hacer. No, un momentito. Aquí vamos a aplicar el razonamiento lógico. ¿Por qué esta ley dice eso? Si su premisa dice otra cosa. En la premisa está hablando de la familia, de lo lindo que es la familia, que la familia es la célula básica de la sociedad, pero ¿saben qué? Se pueden divorciar por notario. No le encontramos la lógica, ¿no? Los considerandos no guardan coherencia, no guardan relación con el resultado. La lógica, entonces, y el razonamiento nos va a ayudar a nosotros a entender y a interpretar una ley y una norma en su verdadero sentido. Frente a la interpretación gramatical, la interpretación lógica, ¿no?, lógica jurídica, nos va a ayudar a comprender mejor una norma y obviamente a administrar bien la justicia, a poder aplicarla correctamente a la sociedad. Pero el método gramatical y el método lógico no son los únicos que Savigny planteaba como necesarios al momento de interpretar una norma. Tenemos también otros más. Bueno, para cerrar este tema ya del método lógico, vamos a leer algún comentario que el gran Luis Díez Picasso hace acerca de este método. Vamos a leer juntos. Para Luis Díez Picasso se habla de la existencia de una serie de reglas, como por ejemplo el argumento a maiori ad minus, el que puede lo más, puede lo menos. También tenemos otra norma lógica, otro principio lógico, ad minore ad maius, quien no puede lo menos, tampoco puede lo más. Tenemos también el planteamiento a contrario o a contrarium, ¿no?, que quiere decir la inclusión de un caso supone la exclusión de los demás. Tenemos también otro adagio, ¿no?, que dice a pari rationi, que significa que la inclusión de un caso supone también la de un caso similar. Como tú verás, esto no es ley, esto no es norma, este es sentido lógico. Obviamente, ¿no?, nos ayuda a resolver y interpretar la ley. De todos los cuatro que hemos visto, de los cuatro planteamientos que hace Luis Díez Picasso, el más interesante es aquel, el que puede lo más, puede lo menos.
que nos ayuda, por ejemplo, a comprender aquellos problemas que pueden surgir de lo que el Código Civil y las leyes civiles denominan, ¿no?, la personería para obrar, o la legitimidad para obrar, ¿no? El que puede lo más, puede lo menos. Si un heredero, por ejemplo, puede reclamar la propiedad de un bien, que fue de mi padre, por ejemplo, si yo puedo lo más, que es reclamar la propiedad de un bien, ¿podré o no podré desalojar a un ocupante precario? Quiero que me entiendas bien el ejemplo. Si yo como hijo puedo reclamar la propiedad de los bienes, ¿no?, que pertenecieron a mi padre por ser único heredero, ¿puedo o no desalojar al precario que está viviendo justamente en ese bien que le pertenece a mi padre? ¿Puedo o no puedo? Bueno, tu sentido común te ha dado la respuesta. La respuesta es sí, porque si yo, como hijo de mi padre, puedo reclamar la propiedad de todos sus bienes y ya soy propietario, obviamente puedo desalojar también a aquel que está viviendo en la casa de mi padre que ahora me pertenece. Porque si puedo lo más, puedo lo menos. Estos entonces planteamientos y métodos lógicos, estas formas de ayudarnos a nosotros a entender el método lógico jurídico, entonces nos permite darnos cuenta de la importancia que tiene este método al momento de interpretar las leyes y al momento de interpretar las normas jurídicas. El tercer método que vamos en el cual vamos a reflexionar es el método sistemático. A diferencia del método gramatical, que solamente se centra en lo que dice la norma X, y a diferencia del método lógico, que aplica a esa norma X ya el razonamiento humano, el criterio humano, ¿verdad?, la lógica humana, tenemos el método sistemático, que actuará muchas veces como complementario de los dos primeros que hemos visto, o a veces también en forma independiente. Vamos a ver lo que dice y de qué se trata el método sistemático. Vamos a hacer juntos esta diapositiva. Método sistemático. Introduce la idea que una norma no es un mandato aislado, sino que en realidad esta norma responde a todo un sistema jurídico normativo, orientado hacia un determinado rumbo en el que junto a otras se encuentra vigente. El significado y sentido de una norma jurídica podrá ser obtenido de los principios que inspiran ese sistema. Principios, significado y sentido que incluso pueden ser advertidos con nitidez del contenido de otras normas del sistema. Esto es muy importante entenderlo. Miren, el método sistemático lo que dice es lo siguiente: nunca podemos interpretar una norma considerando la norma solita, ¿no? Siempre tenemos que considerar a la que está delante y a la que viene después. Y también aquellas que también actúan en forma paralela y concurrente con esa norma. Porque de esa manera sí vamos a poder entender la norma. ¿Qué tal? Es interesante. Es interesante, ¿saben por qué? Porque hay un refrán muy antiguo que dice: todo texto sin su contexto es un mero pretexto. Lo voy a repetir. Todo texto sin su contexto es un mero pretexto. Claro, eso es una gran verdad, es una verdad universal. A veces tenemos que entender ciertas cosas entendiendo el contexto. Por ejemplo, cuando hablamos de historia, ¿no?, cuando hablamos de historia, por ejemplo, y de historia jurídica, de historia de jueces, nosotros nos indignamos, ¿no?, cuando hablamos de la Santa Inquisición. Decimos, qué barbaridad, cómo podía pues condenarse, ¿no?, a una persona que tenía sus métodos de cura vegetarianos, que tenía sus métodos de cura de hierbas. Cómo se la podía condenar pues a una persona por hechicería. Qué barbaridad. Cómo podía pues ponerse como delito cosas espirituales, temas que no tenían nada que ver con hechos delitos, sino delitos religiosos. Cómo podía existir el potro, cómo podía existir el San Benito, cómo podían existir los autos de fe. Nos indignamos. Pero alguien nos habrá dicho en algún momento: un momento, no te indignes tanto, párale, ¿no? Tienes que ponerte en el contexto de ese momento histórico. Tienes que ponerte en ese tiempo, en esa historia. Ahí tienes tú que ponerte para comprender, para entender. Y es verdad, eso es cierto. Igual ocurre cuando interpretamos la norma.